Hola a todos y a todas. En el día de hoy, y para finalizar el primer tema titulado Fundamentos de la Psicología de los Recursos Humanos, hablaremos sobre las cuestiones legales y deontológicas que subyacen a la psicología de los recursos humanos. Es un tema, sin duda alguna, de especial relevancia, ya que lo que legitima al psicólogo de los recursos humanos en sus funciones es su base científica y una práctica profesional basada en la experiencia contrastada e inspirada en los principios deontológicos y legales que se recogen en el Código Deontológico de los Psicólogos y las Psicólogas, en la Constitución Española, en el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras. Comenzaremos analizando dos artículos principales del Código Deontológico de los Psicólogos y las Psicólogas. En primer lugar, podemos observar cómo el Código Deontológico del Psicólogo en su primer artículo recoge el objetivo del mismo, que no es otro que servir como regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades. Para ello, establece que la actividad del psicólogo y la psicóloga se regirá en todo momento por los principios de convivencia y legalidad democráticamente establecidos en el Estado español. Esto implica que el psicólogo o la psicóloga tendrá en cuenta las normas tanto explícitas como implícitas que rigen en su entorno social. En la práctica de los recursos humanos hemos podido observar ejemplos claros de mala praxis que no se ajustan a dicho código deontológico. Uno de ellos, realizado en un proceso selectivo, es el que se muestra a continuación. Lo hemos visto en el cine. Optar a un puesto de trabajo puede ser un calvario. ¿Hasta dónde tenemos que competir? Hasta que nos arranquemos los ojos. No voy a darte el gusto de ver cómo me marcho. Hay menos puestos que aspirantes. La competencia hace que las empresas recurran a métodos poco ortodoxos. Nos ponen los sueldos que quieren y hacen lo que quieren, da igual los estudios, da igual lo que sea. Pero la culpa es nuestra, de los trabajadores, por consentirlo. Por ejemplo, simular un infarto del seleccionador. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar por un trabajo? Dentro de lo moral, cualquier cosa. Tampoco me han pedido nunca que haga nada que no esté acorde con lo que hago. Una joven de Mataró ha denunciado a la empresa que hizo que se lesionara la espalda cuando intentaba, junto a 40 personas, conseguir trabajo con un método humillante. Porque el momento álgido fue así. El responsable del proceso de selección cogió un billete de 50 euros y mientras lo tiraba en el suelo decía: quien consiga el billete es la primera parte de su sueldo, es decir, implícitamente conseguía el trabajo. Aunque logró el puesto, la despidieron a la semana. La denunciante ha estado 5 meses de baja. Tal y como establece el artículo 6, la profesión del psicólogo o la psicóloga se rige por principios comunes a toda deontología profesional. Es decir, respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. Y como hemos podido observar en este ejemplo y desgraciadamente en otras ocasiones, dichos principios no se llevan a la práctica. Por ello es ineludible insistir en la necesidad de conocer y seguir las pautas y recomendaciones que marca el Código Deontológico de los Psicólogos y las Psicólogas. Asimismo, es de vital importancia conocer los principios de convivencia y de legalidad que se encuentran recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de los Trabajadores, y por tanto son comunes para todos y todas las ciudadanas de este país, ya que en la práctica de los recursos humanos debemos de tener en consideración todos estos aspectos, ya que la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. En concreto, la Constitución Española nos habla del reconocimiento al trabajo como un derecho y un deber, de cuestiones relativas a la no discriminación en función del lugar de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, del deber del gobierno a velar por la formación, reciclaje, salud laboral, descanso, jornada laboral, vacaciones retribuidas, etc. de los trabajadores y trabajadoras, o incluso del derecho a la sindicalización y negociación colectiva, entre otros. Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras establece los derechos y las obligaciones del empleado o empleada y del empresario o empleador o empleadora. Si nos centramos en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, encontramos el derecho a la afiliación o pertenencia a un sindicato, derecho para poder hacer huelga, derecho a la negociación colectiva y, por supuesto, derecho a la ocupación efectiva. Además, el trabajador o la trabajadora tiene derecho a no ser discriminado directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados,
por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por la ley, origen racial o étnico, condición social, discapacidad, religión o convicciones religiosas, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua. Todo esto dentro del Estado español. Los y las empleadas tienen también derecho a su intimidad, dignidad e inviolabilidad. A trabajar en unas condiciones de seguridad e higiene adecuadas. A recibir formación que les permita promocionarse en el trabajo. Y a recibir puntualmente un salario, pero además de tener derechos, los trabajadores y las trabajadoras tienen una serie de obligaciones que cumplir. Los y las trabajadoras deben de cumplir con las obligaciones de su puesto de trabajo, con la normativa de higiene y seguridad de su organización y con las órdenes e instrucciones de sus superiores. Además, no pueden incurrir en competencia desleal y deben de favorecer la mejora de la productividad. ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones de los empresarios y empresarias? Por una parte, los empresarios o empresarias tienen el derecho al poder de dirección, al poder disciplinario y al poder de apremio. El poder de dirección, entendido como la facultad del empresario o la empresaria de dictar instrucciones generales sobre la organización y el funcionamiento de la empresa y sobre la prestación laboral en esta, así como las instrucciones particulares a un trabajador o grupo de trabajadores sobre el contenido o circunstancias de su trabajo. El control del efectivo cumplimiento de esas instrucciones también es otro de los derechos que tiene el empresario. El empresario o la empresaria podrá adoptar las medidas que crea que son más oportunas de vigilancia y control para verificar que el trabajador o la trabajadora cumple con sus obligaciones y deberes laborales, siempre teniendo en cuenta su dignidad humana. Si el empresario o la empresaria detectase un incumplimiento, tiene derecho a ejercer el poder disciplinario, que no es otra cosa que la facultad de imponer sanciones. En cuanto a las obligaciones de los empresarios y las empresarias, encontramos el deber de retribuir el trabajo conforme a la ley, el convenio o el contrato de trabajo. Es el deber de dar una ocupación efectiva, la obligación de adoptar medidas de seguridad e higiene reglamentarias en la organización y la obligación de dar protección a los empleados o empleadas. Existen otras obligaciones como la creación de economatos cuando la empresa tiene más de 500 empleados o empleadas y su ubicación está en un municipio de menos de 30.000 habitantes y otros más. Y hasta aquí el vídeo de hoy con el que cerramos el primer tema, fundamentos de la psicología de los recursos humanos. Espero que haya sido de vuestro interés. En el siguiente vídeo nos adentraremos en el segundo tema de la asignatura de Psicología de los Recursos Humanos, titulado Planificación y Gestión de los Recursos Humanos. Muchas gracias por vuestra atención y, como ya sabéis, podéis contactar conmigo a través del correo electrónico edurne.martinez@ehu.eus o en horario de mis tutorías en el despacho de la Facultad de Psicología. Muchas gracias.